8 de la mañana, 33 minutos en debate por Radio Tanda. En contacto directo con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey para los comentarios de actualidad. Él es internacionalista y conoce perfectamente qué puede pasar con nuestro país, cuáles serán las secuelas con este conflicto Rusia-Ucrania, que de una u otra forma va a involucrar no solamente a los países de la OTAN, ¿no?, y a los Estados Unidos, que avala y protege a estos países, sino al orbe en general. Y en nuestro país tenemos el problema del maíz. Ucrania es uno de los 4 exportadores de maíz más importantes del mundo, ¿no?, el aceite de soya, entre otros. Y parece que los motivos de Rusia exponen motivos de etnia y otros más, pero son netamente económicos, como es la característica de cualquier guerra en el mundo. Pero nos interesa conocer qué secuelas tendría el Perú en el nivel económico con esta guerra entre Rusia y Ucrania. Muy buenos días, doctor Rodríguez Mackey. Ricardo, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted por participar. ¿Cómo ve usted este conflicto? Pues fíjate, Ricardo, a esta hora de la mañana, en verdad que es bastante grave el asunto. Las fuerzas rusas han ingresado en la capital de Ucrania. Nadie lo creyó. Esto significa que el gobierno ucraniano está con las horas contadas. De hecho, el presidente Zelensky acaba de declarar hace un par de horas de que se encuentran prácticamente solos y abandonados en la comunidad internacional. Y esto lo ha dicho porque el presidente Joe Biden ha declarado a su vez de que no habrá ninguna intervención militar de Estados Unidos ni de la OTAN. ¿Te imaginas eso? Todo el discurso anterior de Joe Biden de que iban a bregar por la seguridad de Ucrania, etcétera, se ha ido al suelo. Con lo cual se confirma que entre amigos solamente es una respuesta para seres humanos, porque entre estados no hay amigos. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Ucrania se convertirá en adelante en un país realmente digitado, con un gobierno maniqueo al servicio de Moscú, y Vladimir Putin va a terminar empoderado. Seguramente habrá una mesa de negociación, no me quepa la menor duda, sobre todo por las sanciones económicas que va a recibir Rusia, pero en definitiva, en ese libreto internacional donde hay una vitrina, yo veo a Vladimir Putin bastante empoderado y veo a Joe Biden bastante debilitado. Lamentablemente. ¿Por qué no interviene la Organización de las Naciones Unidas en este tipo de conflictos? ¿Rusia pertenece a las Naciones Unidas? No, ¿las Naciones Unidas no tienen unas oficinas que tienen que ver con estos conflictos? Es una muy buena pregunta la que formula Ricardo. En verdad que en estos casos las Naciones Unidas debería participar a través del Consejo de Seguridad, que es el órgano de la ONU encargado del mantenimiento de la paz. Pero lamentablemente en la mecánica del Consejo de Seguridad existe un mecanismo que se denomina el derecho de veto. Es decir, basta que uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad se oponga a una medida para que no se realice. Recordemos que en el Consejo de Seguridad se encuentran, además de Estados Unidos y de Rusia, están China, Francia y el Reino Unido. Y si Rusia se opone o China se opone, como que seguramente lo van a hacer a cualquier medida sobre Ucrania, no van a poder participar. Por esa razón es que si se produce una mesa de diálogo, esta deberá ser fundamentalmente entre Ucrania y Rusia, teniendo a la OTAN, pero sobre todo a Estados Unidos, fuera, mirando el proceso.
Bueno, en todo caso, si la decisión entonces no es unánime, esta medida puede no aplicarse. Y el país agresor tendría de todas maneras sanciones económicas, doctor Rodríguez Mackey. No me quepa la menor duda de que Europa, Estados Unidos y muchos otros países están preparando toda una batería de sanciones económicas sobre Rusia. Rusia es un país económicamente vulnerable y por supuesto que las sanciones económicas en el siglo XXI son las sanciones más letales. Seguramente se va a producir, pero con todo ello, Ricardo, de todas maneras, el hecho mismo de que las Fuerzas Armadas del gobierno de Vladimir Putin ya estén en Ucrania significa evidentemente que el poder militar se está imponiendo al poder económico. Lamentablemente. Muy bien. ¿Cuáles serían las secuelas para nuestro país, doctor Rodríguez Mackey? Bueno, fíjate, Ricardo, creo que si uno mira el mundo, los conflictos dejaron de ser lejanos. La globalización ha hecho que todos nos veamos muy cerca y la interdependencia, todo el mundo se necesita mutuamente. Bajo esas premisas, comprenderás que en las últimas horas, solamente por el ingreso de las fuerzas de Moscú en Kiev, la capital de Ucrania, el precio del dólar se ha disparado, ha subido. Pero además de eso, como ya has referido, el precio del maíz, el precio de los granos se va a elevar y entonces no me sorprendería que mañana quisiéramos ir a comprar el pan y lo encontráramos un poco más alto. Estas son las consecuencias. Los primeros que van a padecer el encarecimiento va a ser Europa, porque Europa recibe el gas que en estos momentos no llegaría a través de Ucrania y por Rusia. Bueno, si no recibe y hay un encarecimiento europeo, ya sabemos que las consecuencias de los problemas que padezca Europa los van a soportar América Latina y por supuesto el África, que tiene un nivel de dependencia muy grande con la Unión Europea. Bueno, en el caso del trigo, doctor Rodríguez Mackey, generalmente aquí el Perú creo que lo compra de la Argentina, ¿no? Y si, por ejemplo, ahora va a haber problemas, algunos de los principales productores, que es Ucrania, bueno, en estos momentos está en conflictos, ¿se aprovecharía la Argentina para elevar el precio o lo vendería igual que al Perú, como siempre lo ha vendido? Mira, Ricardo, la ley de la oferta y la demanda, lamentablemente no la podemos decidir ni tú, ni yo, ni el sistema internacional, sino vamos a ver cómo caminan los siguientes días y horas con este problema y allí empezaremos a mirar realmente cuál va a ser el comportamiento económico. Recuerda que América Latina ha sufrido los impactos de otros procesos en el mundo. Siempre pongo el ejemplo de la Gran Depresión de 1929 en Nueva York. Se trajo abajo a muchos sistemas económicos en el mundo y en el Perú se trajo abajo al año siguiente a Augusto B. Leguía, como te acordarás. Bueno, se trajo abajo y las secuelas también no se recuperan al día siguiente, ¿no es cierto? En el caso de la economía, sino que toma años en el proceso de recuperación. En el caso que le decía del trigo de la Argentina, si Europa va a tener los problemas que usted indica, de repente con el abastecimiento de trigo, entonces cuando quiera comprar a Brasil, que es otro de los productores, o Estados Unidos, o la Argentina, bueno, ellos van a decir, si quieres, estás muy necesitado del trigo para tu harina, para tu pan y todos los demás, yo voy a elevar el precio, ¿no? Y ellos van a hacer un buen negocio entonces con el tema del trigo. Y si el Perú quiere también comprar, y si el Perú así como comprar, en la pandemia ha habido oferta y demanda y algunos se volvieron ricos con la pandemia y otros muchos pobres, en el tema de Ucrania también podría pasar lo mismo. Tenemos que ser claros. Por eso es muy importante, y yo te agradezco la pregunta, Ricardo, en que los países deben hacer procesos protocolizados de contingencia frente a adversidades como
sucede con los conflictos, con las guerras, que nunca van a producir consecuencias positivas, siempre van a merman a la vida humana con los muertos que estamos viendo en las calles de Donbass y de Kiev, en las afueras de Kiev, o también con los efectos que se producen en el sistema económico de nuestros países, que siempre son los más vulnerables. A pesar del buen precio de los minerales, sobre todo el año pasado, doctor Rodríguez Mackey, tenemos aquí en el Perú un fondo de contingencia porque en el momento de la pandemia no se habló nada de si de algún fondo de contingencia, se pidieron préstamos, ¿no es cierto? Estamos con varios miles de millones a nivel de deudas que no las teníamos hace un par de años. Y entonces, ¿tenemos ahora un fondo de contingencia en el país? Mira, Ricardo, si hay algo que no tenemos es la contingencia para saber administrar una crisis. Si lo hubiéramos tenido, no tendríamos los 207,000 muertos que nos ha producido la pandemia. Tenemos dinero, pero no sabemos tener el acto distributivo por gestión administrativa del dinero que tenemos. 68,000 millones de dólares en la caja fiscal del Estado no es poca cosa, pero ¿de qué nos vale ello si no armonizamos la política de contingencia para momentos difíciles como una pandemia, como una guerra en el mundo? Eso es un divierto que no miramos. ¿Y sabes por qué? Porque todo el mundo está trabajando escenarios de la inmediatez. Nadie trabaja procesos de política de Estado a largo plazo, Ricardo. Ese es el drama de la historia reciente del Perú. Bueno, ante las secuelas que de hecho van a tener los países del mundo con este conflicto y de hecho también nuestro país, ¿qué sugerencias daría usted, doctor Rodríguez Mackey, dentro de su amplia experiencia, que deberían ser asumidas por el Perú, por nuestro país? Bueno, fíjate, Ricardo, creo que hay muchos temas, una diversidad de asuntos en los que se debería abordar y trabajar, pero en este que me corresponde y por el que me has llamado para hablar de Ucrania y del momento difícil, creo que es muy importante que aprendamos a hacer como la iluminación del faraón al recibir el sueño de José, prepararnos para las vacas flacas durante las vacas gordas, porque cuando hay momentos de abundancia hay que aprovechar, hay que juntar pan para mayo, hay que guardarlo. No estamos acostumbrados al ahorro, ese es un grave problema en el país, para las familias, para el Estado. Deberíamos prepararnos y saber que el mundo, por esta interdependencia y esta globalización es tan estrecha, que cualquier cosa puede cambiar de la noche a la mañana. Y así como la Gran Depresión de 1929 produjo ricos convertidos en pobres de un momento a otro, casi por santiamén, también las guerras en el siglo XXI, si se producen y a escala que nadie quiere, por supuesto, y subrayo, evidentemente pueden lacerar económicamente y volver a nuestras sociedades más vulnerables que Esta intervención de Rusia en Ucrania, doctor Rodríguez Mackey, puede ser un antecedente, puede crear jurisprudencia, puede ser un mal ejemplo de que otros países, por ejemplo, que necesitan de recursos, que no los tienen, no puedan también intervenir a unos países vecinos o a unos países cerca del área, etcétera. Normalmente cuando los conflictos se van de las manos, concatenadamente producen otros, y ese es mi gran temor. Algunos hablaban de que una guerra localizada en Ucrania podría generar que Irán se solidarice con Rusia y ataque a Israel, que Kim Jong-un y Corea del Norte lo hagan sobre Japón, que China lo haga sobre Taiwán, etcétera. Son escenarios que los analistas sueltan. Yo no quisiera ir tan lejos ante ello y solamente circunscribirme a una realidad que contamos, que tenemos, sobre la que tenemos que trabajar y mucho. El mundo necesita realismo político
que es con el que, como sabes, nos gusta mirar la realidad internacional y la realidad nacional, Ricardo, ¿ya? Desde que se abrió el mercado internacional en Rusia a partir de los 80, doctor Rodríguez Mackey, una gran cantidad de empresas norteamericanas se instalaron en ese país. ¿Usted cree que eso también influye, o sea, capitales norteamericanos, ¿no es cierto? ¿Usted cree que eso influye también en la actitud que ha asumido en este conflicto Estados Unidos? No te he escuchado, no se te escuchó. Bien, ¿Me puedes repetir? claro que sí. Le decía que sí, en todo caso, la actitud asumida por Estados Unidos ahora en este conflicto es porque de repente tiene también muchas empresas de ese país instaladas en Rusia desde que se abrió a los mercados internacionales a partir de los 80. Por supuesto, pero además de ello, no hay que olvidar, Ricardo, que los dos últimos presidentes que ha tenido Estados Unidos de América, Donald Trump y Joe Biden, han tenido una vinculación directa o indirecta con Rusia o con Vladimir Putin, seamos claros. Y eso significa que también hay una red de intereses. Entonces, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cuando asumía el poder el presidente Joe Biden y dijo que Vladimir Putin era un asesino. Me llamó mucho la atención. A veces se juegan intereses, se juegan frentes internos, y los procesos interconectados de empresas virtuales, en fin, que hay en Rusia o que hay en Estados Unidos, con los pares nacionales de cada país, también es un tema que hay que mirar y hay que auscultar con mucha, pero con mucha minuciosidad, Ricardo, en esta hora difícil que vive el planeta como consecuencia de los ataques que ha venido produciendo el gobierno de Moscú sobre el de Kiev. Y de repente de otros gobiernos también sobre otros países que estén un poco desarmados o desabastecidos de medios para su defensa, lo cual puede traer, como usted lo ha indicado, una especie de efecto multiplicador, ¿no es cierto?, sobre otros países del planeta. ¿Qué piensa usted que puede pasar para más adelante con los países europeos y Estados Unidos? ¿Solamente el tema de lo que podrían ser sanciones económicas? Bueno, es que las sanciones económicas en el siglo XXI son las sanciones más letales. Mira, Rusia le debe a Europa, le debe a Estados Unidos y le debe al mundo entero. Es el mayor acreedor del mundo. Los rusos, si algo tienen, es que económicamente están desbancados. Entonces, por esa razón es que la reacción de Occidente no va a ser militar. Y está bien que no lo sea, porque si no se va a desatar la guerra que estamos comentando. Esta es una guerra localizada y rápida, pero cuidado, que los efectos económicos van a ser de tal manera, como lo ha dicho Biden, para convertir a Rusia en un paria internacional. Y eso evidentemente va a producir alguna consecuencia. Pero el realismo político me dice que, aun cuando existirá una flagelación económica sobre Rusia, Rusia de todas maneras tiene el poder real sobre Ucrania ahora en Kiev, que es el poder de las armas, el poder material, y que será lo que en definitiva jugará en la balanza a la hora de las negociaciones, cuando se tenga que abordar el problema de fondo. El presidente de Ucrania y también los dirigentes de ese país lamentaron, ¿no es cierto?, encontrarse solos y que ninguna otra potencia, ningún otro país en el mundo se haya, diríamos, o ha querido ayudarnos en este conflicto. Sin duda alguna, yo he visto, porque estoy despierto desde hace 4 horas siguiendo paso a paso los ataques, las movilizaciones en Kiev, y he visto uniformado con
un polo militar verde al presidente Zelensky hablando con rostro desanimado, perplejo y preocupado por lo que le pueda pasar a él y a su familia, que está en un lugar secreto, según entiendo, porque a él ha dicho que se sienten solos y abandonados, porque creyeron que Estados Unidos iba a ingresar con sus tropas, y lo hemos venido sosteniendo en mis diversas columnas, en el diario Correo, de que eso no iba a pasar, porque en el realismo político, Ricardo, no hay amigos, solamente intereses, que es lo que promueve a cada uno de los estados en el sistema internacional. Lamentable, ¿no? Pero cierto. Estados Unidos también fue solicitado de ayuda hasta por Ho Chi Minh, ¿no? Antes de la guerra de Vietnam, y también no quiso apoyar. Hasta Fidel Castro de Cuba le pidió primero ayuda de Estados Unidos antes de pedirle a Rusia, pero en fin, esta es otra historia. En todo caso, creo que esto es bastante lamentable. Ojalá que las repercusiones que lleguen al Perú, doctor Rodríguez Mackey, no sean tan graves como las que ya se están vislumbrando. Ojalá, Ricardo, esperemos que eso no pase y que más bien, a la luz de lo que está sucediendo en Ucrania, los peruanos, la clase política y el gobierno se vuelvan contingentes para evitar justamente que el impacto que pueda producir lo que ya está pasando, sucediendo en Ucrania, golpee la economía de los peruanos, que es lo que debemos cuidar en definitiva. Muchas gracias. No, a usted, muchas gracias por participar, doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Estaremos en contacto. Muy amable. Muy amable. Buenos días. Saludos a todo Tacna. Gracias. Muchas gracias. Tenemos que ir a la pausa. Regresamos.